Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la tangente. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a tangente de raíz de 1 menos x. Pero podemos observar de que raíz de 1 menos x es la parte angular o el argumento de la tangente, es la parte angular. Bueno, cabe recordar de que este raíz de 1 menos x es la parte angular de la tangente. Entonces nosotros para comenzar a hallar la derivada de esta función nosotros debemos de reexpresarla. Esta parte angular la vamos a reexpresar en términos de potencia. Recordemos de que hay una propiedad dentro de los radicales que me permite reexpresar algo que está en términos de radicales a una expresión en términos de potencia. Recordemos esa propiedad que dice lo siguiente. Dice lo siguiente, que si tenemos la raíz enésima de a la m, esto va a ser igual a la m sobre n. Una expresión en términos de radical la podemos represar en términos de potencia y viceversa. Si está en términos de potencia la podemos represar en términos de radical de acuerdo a la necesidad del ejercicio. En este momento lo que nos atañe es represarlo en términos de potencia, de izquierda a derecha. Entonces vamos a representar la función de esta manera para poder proceder a hallar la derivada de dicha función. Tenemos entonces que y va a ser igual a la tangente de 1 menos x elevado a la 1 medio. Recordemos que la propiedad me dice que el índice del radical va a ser el denominador del racional que queda como exponente. Y el exponente de la cantidad subradical va a ser el numerador del racional que va a ser el exponente ahora. Entonces procedemos a darnos cuenta acá que el índice de este radical es 2, dado que es raíz cuadrada. Cuando es raíz cuadrada se sobreentiende que 2 es el índice. Pasa a ser el denominador del racional exponente. Y 1 menos x, que es la cantidad subradical, no tiene ningún exponente, se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, quedaría 1 menos x elevado a la 1 medio. En este orden de ideas ya estamos en condiciones de expresar la derivada de esa función. Entonces vamos a reexpresarlo, vamos a expresar la derivada de esa función y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la tangente de 1 menos x a la 1 medio. Recordemos de que este 1 menos x a la 1 medio es la parte angular de la tangente. Bueno, nos damos cuenta que ahora nos toca hallar la derivada de la tangente. Recordemos a que es igual la derivada de la tangente dentro de las fórmulas que tenemos. Recordamos que derivada con respecto a x de la tangente, digamos que en general de v, va a ser igual a la secante al cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esa es la fórmula para hallar la derivada de la tangente. Vamos a aplicarlo de manera detallada paso a paso. Y quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Derivada de la tangente, me dice la fórmula que es equivalente o igual a la secante al cuadrado de la parte angular, que es 1 menos x a la 1 medio. 1 a la x a la 1 medio por la derivada interna, la derivada con respecto a x de 1 menos x a la 1 medio. Estamos aplicando nada más la fórmula número 2 que hemos escrito en la parte superior derecha del tablero. Bueno,
dándole aplicabilidad, me queda secante cuadrado de 1 menos x a la 1 medio por la derivada de 1 menos x a la 1 medio, o sea, la derivada interna. En este punto ya nos damos cuenta que ahora nos toca ya la derivada de esta función potencia. Vamos a recordar a lo que es la derivada de esa función potencia. Y quedaría de la siguiente manera. Derivada con respecto a x de a a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, siendo a una función. No es más que la aplicabilidad o aplicación de la regla de la cadena. Vamos a explicarlo detalladamente paso a paso. Y quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a secante al cuadrado de 1 menos x a la 1 medio por derivada de esta función quedaría 1 medio o 1 partido 2 o 1 medio de 1 menos x a la 1 medio menos 1 por la derivada con respecto a x de 1 menos x por la derivada interna. Vamos a ir aplicando nada más esta fórmula que tenemos aquí, regla de la cadena. Aquí me tocaría ya desarrollar las operaciones indicadas aquí en la parte exponencial del exponente, y aquí hallar la derivada de la suma o diferencia. Recordemos de que para hallar, desarrollar un medio menos 1, que es una diferencia de racionales, nos acogemos a lo siguiente. Si tenemos a sobre b, recordamos lo que es la diferencia de racionales, menos c sobre d, va a ser igual a por d menos b por c sobre b por d. En general, para hacer una diferencia de racionales la desarrollamos de esta manera, que es el racional que tenemos acá como exponente. Y acá tenemos la derivada de una suma o diferencia. Recordemos a que es igual a la derivada de una suma o diferencia. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, en general va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de la suma o diferencia de funciones. Entonces procedemos a desarrollar lo que viene. Quedaría aquí. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la secante al cuadrado de 1 menos x a la 1 medio por 1 medio o 1 partido 2 que multiplica a 1 menos x a la 1 medio menos 1. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Recordemos cómo sale ese menos 1 medio. Si nosotros tenemos 1 medio menos 1, completamos el racional con un 1 en el denominador y procedemos a aplicar y me quedaría entonces 1 por 1, aquí sería 1, menos 2 por 1, 2, sobre 2 por 1, 2. Y quedaría 1 menos 2, daría menos 1, sobre 2, menos 1 medio, menos 1 partido 2. Que es lo que hemos escrito acá. Algo muy elemental, pero si era preciso aclararlo, se aclaraba. Bueno, acá tenemos entonces ahora que aplicar la derivada de la suma o diferencia. Vamos a abrir un signo de agrupación, como es la del corchete, y quedaría derivada con respecto a x de 1 menos la derivada con respecto a x de x. Bueno.
Observamos que ahora nos toca hallar aquí la derivada de una constante y la derivada de x con respecto a x. Recordemos a qué equivale la derivada de una constante. Si nosotros tenemos que recordar esto, se recuerda derivada con respecto a x de c siendo c una constante, esto es igual a 0. Y también tenemos que recordar que derivada con respecto a x de x es igual a 1. Recordamos esto, lo aplicamos y miremos a ver cómo nos queda lo que viene del ejercicio. Son cosas muy elementales, pero se hace necesario que las recordemos. Vamos a seguir y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a la secante al cuadrado de 1 menos x elevado a la 1 partido 2 o 1 medio por 1 partido 2, 1 medio, que multiplica a 1 menos x a la menos 1 medio por, vamos por formalismo a copiar todo tal cual, derivada de una constante 0, menos derivada de x con respecto a x 1. Bueno, estamos simplemente aplicando las propiedades o fórmulas pertinentes. Aquí que tenemos 0 menos 1, sabemos que me da menos 1. Esta expresión la podemos reexpresar en términos de radical, apropiándonos de la propiedad número 1. Una expresión que está en términos de potencia la podemos reexpresar en términos de radical para irle dando ya presentación final. Aquí tenemos, esta expresión está elevado a un exponente negativo. Recordemos esa propiedad que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos a la menos n, una potencia con exponente negativo, si tenemos una potencia de exponente negativo, la podemos reexpresar como un racional con exponente positivo, poniendo en el numerador un 1 y en el denominador la misma base con el mismo exponente, pero ya siendo el exponente positivo. Entonces, una potencia negativa se puede reexpresar como un racional con exponente positivo. Entonces, apliquemos esa propiedad y inicialmente aplicamos la propiedad número 1 para reexpresarlo en términos de radical. Quedaría entonces de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a secante al cuadrado de la raíz de 1 menos x. Secante al cuadrado de la raíz de 1 menos x por, vamos a dejarlo aquí así, por 1 medio que multiplica, vamos a dejarlo así y después desarrollamos 1 sobre 1 menos x a la 1 medio, haciéndolo paso a paso. 0 por menos 0 menos 1 da menos 1. Entonces podemos trasladar por propiedad conmutativa el negativo a la parte inicial del ejercicio. Aplicando propiedad conmutativa, lo trasladamos a la parte inicial del ejercicio. Bueno, una vez que tenemos esto de esa forma, volvemos a aplicar la propiedad número 1. ¿Dónde la aplicamos? En el denominador de la expresión. Dado que está en términos de potencia, lo podemos representar en términos de radical. Entonces procedemos a hacerlo y miremos a ver cómo queda. Nos va a quedar entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual. Nosotros podemos aplicar propiedad, el producto de los numeradores 1 por 1 por toda la expresión y quedaría entonces menos la secante al cuadrado de la raíz cuadrada de 1 menos x sobre 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos x.
nos estamos dando cuenta que en este punto ya hemos aplicado la propiedad número 1 en la parte del denominador de esta expresión y hemos obtenido de esa manera el resultado. Vamos a resaltarlo en una cuadrícula como es nuestra costumbre para que dicho resultado sea más evidente. Vamos a resaltarlo en esta cuadrícula y queda entonces menos secante al cuadrado de la raíz de 1 menos x sobre 2 por la raíz de 1 menos x. Vea que es un ejercicio muy bonito, lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, no importando lo elemental que sean, importante que quede entendido, con la aplicación de cada una de las fórmulas que en el momento pertinente fueron necesarias, fórmulas o propiedades que en el momento que se hicieron necesarios se fueron escribiendo. Son ejercicios que si los practicamos vamos a obtener la práctica. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.